Bienvenidos hermanos una vez más. Esta es la exposición evangélica reformada y nos encontramos otra vez en nuestro programa de teología y vamos a continuar nuestra conversación con el hermano Tony Martínez acerca de la educación de los hijos, la educación del hogar cristiano, el deber que tienen los padres cristianos de educar a sus hijos en el temor y en la sabiduría de Dios. Y como siempre les exhortamos a que todo lo que vayan a escuchar en este programa lo traigan al estandarte, a la fuente de la verdad, a la única fuente que no se equivoca, que es infalible y que es la única regla de fe y conducta para el creyente. Nos referimos a la Biblia. Esto es absolutamente indispensable para todo creyente. Siempre escudriñar, discernir, tener discernimiento. Esto es una gran necesidad en la iglesia ahora en día. Así es que les exhortamos a la práctica del discernimiento y a todo lo que van a escuchar, que lo traigan al estandarte y lo comparen con la palabra de Dios para ver si estamos hablando la verdad. Esto es absolutamente indispensable. Me gustaría abrir nuestra sesión en esta tarde, en esta ocasión, con la escritura. Estas son las palabras del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo número 2, versículo número 8, Pablo les da una exhortación muy importante a los creyentes, a los creyentes a los colosenses. Escuchen bien lo que Pablo dice: cuídense de que nadie, dice Pablo, los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no está en conformidad a Cristo. Este es Pablo a los Colosenses 2.8. Esto es absolutamente importante. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a los colosenses? Que tengan cuidado, que no los cautiven con filosofías de hombres, con ideologías humanas. Y esto es absolutamente importante e indispensable para el creyente. Este principio bíblico es fundamental. Y esto tiene que ver con la educación de nuestros hijos, porque la pregunta que hicimos en nuestros videos anteriores, si quieren ver los videos anteriores, les vamos a dejar aquí un link para que puedan ver el programa anterior en el cual estuvimos hablando acerca del peligro de la educación secular y cómo nos influencia y cómo forma nuestro pensamiento. Así que vamos a dejar este link aquí en este lugar para que puedan ver ese programa también si lo prefieren, antes de ver este, ¿verdad? Entonces dijimos que es absolutamente importante para el creyente de no ignorar el hecho de que cuando mandamos a nuestros hijos a un sistema de educación, tenemos que entender que algo que estamos tratando de enfatizar y dejar bien claro es que todo sistema de educación es parcial, es decir, tiene una agenda, tiene una meta, no es imparcial. Y el error que cometemos como padres es muchas veces ignorar el hecho de que todo sistema de educación es parcial y tiene una agenda. Entonces la pregunta se convierte, como estamos hablando la última vez, en ¿a qué estamos entregando? ¿A cuál sistema, a qué ideología, a qué filosofía estamos entregando la mente de nuestros hijos? Entonces, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra conversación. Vamos a tratar de abordar este tema y entrar un poco más de fondo en el hecho de que muchos padres se consternan y tal vez por primera vez escuchan este tema o están siendo llamados a esta necesidad, se están abriendo los ojos a la realidad de que necesitamos nosotros tomar las riendas de la educación de nuestros hijos y la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero muchas veces, como pasa, nos abruma el prospecto de educar a nuestros hijos, primero porque quizás nunca nosotros tuvimos una educación formal, quizás nunca terminamos ni siquiera la primaria o la secundaria o la preparatoria y nos sentimos inadecuados. Entonces lo que vamos a tratar de abordar ahora en este programa es tratar de iluminar un poco más el asunto y poder proporcionar ideas, alternativas, quizás un esquema o un bosquejo de cómo podemos empezar a tomar las riendas de la educación de nuestros hijos. Así que acompañándonos en esta tarde está nuestro querido hermano
Tony Martínez desde Los Mochis, Sinaloa, desde México. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos y una vez más contento de poder estar aquí con ustedes, contigo, Eric, y pues saludos de la iglesia, Comunidad Cristiana Vida Nueva de acá de Los Mochis y pues bueno, hay un grupo también de padres educadores acá, entonces siempre es un gusto poder platicar un poco de nuestras experiencias y de lo que hemos vivido y alentarlos, ¿no? En que es posible, sí, si personas como nosotros, ¿no? Con tantas fallas y a veces no tan capacitados, podemos, pues créanme que ustedes también lo pueden hacer con la ayuda de Dios, porque se trata de Él y no de nuestras deficiencias. Así es, hermano. La verdad es que este es un prospecto un poco abrumante, ¿verdad? Puede ser algo intimidante para cualquiera, o sea, especialmente contemplar simplemente la idea de que, bueno, no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Ok, hermanos, estamos de acuerdo que es un peligro y que realmente entregar la mente de nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos a un sistema que es secular, no solamente secular, pero como tú lo decías la última vez, antagonista, ¿verdad? Es decir, va en contra, no solamente es secular, pero incluso va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el prospecto es intimidante. Entonces, ¿dónde empiezas, hermano? ¿Dónde empiezas? ¿Cómo empiezas? Vaya a decir, bueno, vamos a tomar las riendas de la educación de nuestros hijos. ¿Qué paso seguimos? ¿Cómo empezamos esta jornada? Bueno, pues desde el primer programa hablábamos, ¿no? La instrucción y el mandato es hacia los padres de educar a los hijos y esto es algo, es una responsabilidad y un llamado tan sublime, tan santo, un ministerio realmente de Dios, el poderlo hacer. Y claro que nos abruma porque hemos entrado en un proceso y a lo mejor una forma de vivir y de ser educados de quizás de los últimos 200 años, para nosotros pensamos que es la pauta que ha vivido la humanidad el resto de, no sé, 6,000 años, ¿no? Claro. Entonces pensamos que de alguna manera siempre ha sido así. Entonces es como hemos vivido en estas generaciones y decimos, eso es lo que yo puedo dar, porque yo soy insuficiente, porque yo no estoy capacitado, porque yo no soy maestro, no estudié pedagogía, no soy educador, ¿no? Pero realmente a mí me gusta remontarme muchísimo a Malaquías 4. ¿Cómo es que termina Malaquías? Diciendo que el espíritu de Elías, es decir, ese mismo espíritu de Dios que habita en los creyentes, es puesto en nosotros para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es una situación que tienes que empezar desde ahí diciendo, ¿qué es lo que necesitan mis hijos? Les platico brevemente, mi esposa y yo pues fuimos educados de manera tradicional. Yo estudié en la escuela pública desde kinder e hice 2 veces kinder, casi, entré ya a los 7 años. Bueno, yo soy de febrero, entonces en México es un poco problemático si empiezas un poco antes en la escuela, ¿no? Entonces teníamos la experiencia de mi hermana, que también es de febrero, entonces entró de 5 años a la primaria, a mí me dijeron, no, vamos a esperarte un poco más. Entonces yo en primero de primaria cumplí los 7 años, entonces digamos que ya estaba viejonote, ¿no? Entraste tarde. Entré tarde, por así decirlo, pero te da una madurez diferente, ¿no? Al final de Claro. cuentas. Entonces tuve el proceso normal de todos, pero la carencia de más tiempo con mis padres era algo latente. Mm. Conozco a mi esposa, la pude convencer y enamorar y que abriera sus ojos, bueno, cerrara sus ojos para que no me viera tanto y viera a Dios. Pero pudimos encontrar esta misma situación, la necesidad de más tiempo con papá. Entonces, cuando tú lo sopesas, mi esposa tuvo la oportunidad de estar en escuelas privadas, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas es el mismo sistema del Estado, o sea, el César dictando qué es lo que tienes que ver, ¿no? Y la currícula que ellos quieren.
Entonces nosotros decíamos, y le decía a mi esposa, ¿qué prefieres? Eh, ¿Más carencias económicas, pero más tiempo con papá? ¿Escuela pública o que te eduquen en casa, pero el que puedas tener muchas más horas con él? Y ella me decía, yo pudiera cambiar toda mi historia para estar más tiempo con mi papá. Y era el impacto sobre todo del papá, porque la mamá normalmente está en casa, claro, claro, sí es cierto. pero ella decía la necesidad de mi papá, porque los padres hemos creído la mentira que solo estamos para proveer. Ándale, Entonces, eso es importante realmente. Nos hemos creído, ¿verdad? Ese sistema de pensar, esa cultura donde el papá trabaja, sí, obviamente, pero él está ausente. Él está ausente, no está involucrado en la educación de los hijos. Muy raramente, si acaso, te preguntan las calificaciones al fin del mes o al trimestre, lo que sea. Pero el padre, no, el papá, la figura masculina no está involucrada en la vida y en la educación de los hijos. Y creo que esto ha afectado mucho. Y como tú decías al principio, vaya, este concepto de la educación como lo conocemos ahora en día, no es algo que ha estado desde el principio, sino que esta es una construcción social que quizá tenga 200 años, que ha ido evolucionando y que en los últimos 50 años realmente ha tomado una izquierda muy, muy aguda, por decirlo así, y se ha ido más descaradamente en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Pero el punto es que este no es este sistema en el cual hemos crecido nosotros y nuestros padres, no es algo que Dios ha establecido. Este es un punto esencial y no es como se han hecho las cosas siempre tampoco. Así es que es bueno entender, porque como alguien dijo, ¿no? Si no vemos en la historia, si no examinamos la historia, estamos como dice, estamos condenados a cometer los mismos errores. claro. Así que ese punto es esencial. Padres involucrados en la educación, o sea, los papás, ¿verdad? Sí, y Eric, algo que a mí me impacta muchísimo, tú ves la biografía de grandes hombres de Dios que fueron impactados, ¿no? Después de la Reforma Protestante y que marcaron la pauta de poder hacer ciencia de una forma que glorifique a Dios, ¿no? Entonces ellos siempre terminaban con esta expresión Soli Deo Gloria y lo hacían todo para el Señor. Y tú veías a estos hombres, eran filósofos, teólogos, políticos, abogados, físicos, químicos, y tú decías, ¿cómo le hacían si no tenían un San Google a quien preguntarle? ¿Cómo Claro. se instruían? O sea, realmente no perdían el tiempo como lo hacen nuestros hijos. O sea, para nosotros es muy fácil y estas cosas, que yo digo de broma, estas cosas del demonio, que pueden ser una bendición, y le decimos, ten hijo mío, ya lo atontamos 3, 4 horas cuando pudieron haber sido bendecidos y enriquecidos de algo. Y es que se hace fácil, ¿no? Se te hace fácil. Estás, por ejemplo, quizá comiendo y el niñito está activo, hiperactivo, está molestando y, ¿verdad? Déjame en paz, aquí está, ahí está el teléfono, ¿verdad? Sí, El educador, el ayudador ahora, ¿no? Se te hace fácil, se te hace sí, fácil. pero en contraste, yo estudié ingeniería en electrónica y en electrónica tú tienes un nivel muy elevado de matemáticas y la física también es muy elevado. Entonces yo tenía compañeros que, si tú recuerdas, ¿no? En la aritmética básica, la división con casita le decíamos, ¿no? Entonces, y tenías que hacerlo con el dividendo y usar con punto decimal. Bueno, tenías jóvenes de 19 años que estuvieron en toda la escuela y no sabían hacer una división sin calculadora. Entonces yo decía, parece que este sistema lo que quiere es no educar a los hijos, limitar el potencial, y tú pones en balance los tratados que escribían estas personas a sus 17, 18, 19 años
porque eran tiempos donde la esperanza de vida a lo mejor eran sus 40, sus 50. Hombres Claro, que no claro. pasaron de 40 años Y eran dejaron educados, y eran educados en el hogar. Por ejemplo, me completamente. recuerdo de Jonathan Edwards. Ujú. Por ejemplo, a los 13 años fue publicado en una de las revistas de ciencia en Inglaterra. Ah, hablaba latín, hablaba el griego, obviamente el inglés, y educado en el hogar, papá y mamá. Y si lees lo que, bueno, yo he tratado de leer lo que ha escrito y vaya, o sea, es un nivel Muy elevado. muy elevado, ¿verdad? No, y por ejemplo, Eric, me llamaba la atención, ¿no? Y recordaba en los inicios, cuando viene Mayflower y llegan los puritanos, básicamente a lo que ahora es Estados Unidos, decían las cartas, mandaba entre unos y otros, o sea, el nivel de alfabetización que había en Europa en aquellos momentos era muy bajo. Sin embargo, entre ellos, como tenían que leer la Biblia, ellos aprendían a leer, aprendían a escribir bien y eran buenos redactando. Entonces dice, cuando tú lees estas cartas, el nivel de inglés, la forma en que redactaba la gente común era muy elevado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente a veces tiene ideas de 160 caracteres porque no te da más. Claro, Es difícil hilar conversaciones, es difícil establecer tus ideas, no tienes una forma de sintetizar, de resumir, de tener una comprensión lectora, cómo expresarte. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Pareciera que en el nivel educativo vamos hacia atrás, no estamos mejorando. Cuando exacto. tenemos al alcance un universo de conocimiento en cualquier buscador que tú me puedas decir, ¿no? Tenemos el acceso a la biblioteca más grande Tenemos más al acceso alcance de un ahora, clic. tenemos más acceso ahora que lo que ellos tenían acceso de información. Pero es irónico porque tenemos más información, pero a la vez estamos, vaya, nos hemos convertido, ¿cómo se dice? So, nos hemos hecho más dependientes y el nivel ha bajado. Entonces es un error pensar que ahora el ser humano está más capacitado de lo que estuvo anteriormente y pensamos que es así, o sea, es decir, pensamos que ahora el ser humano es más inteligente que antes porque nos han inculcado en un sistema de pensar que el hombre va evolucionando y ahora es más inteligente de lo que era anteriormente, lo cual no es así, es al contrario. Claro. No, 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 y el principio es muy claro, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es lo que ha hecho este sistema? Y ahorita usabas una palabra muy, muy clara, ¿no? Que a veces nos puede generar un problema, ¿no? La palabra secular. Digamos, tenemos lo sacro, ¿sabes? Lo santo, lo que es religioso, digamos. Tenemos lo pagano, ¿sabes? Aquellos que van con dioses que se oponen. Y de alguna manera se creó este concepto de secular, como si existiera algo en intermedio donde tú dices, puedo estar neutral sin adorar uno ni otro. Calvino era muy claro, somos una fábrica de ídolos, no podemos estar en esa situación. O adoramos al Dios verdadero o estamos adorando a alguien más. Si adoras al hombre, ok, eso se llama humanismo. Entonces, lo secular, de alguna manera, el secularismo, lo que ha tratado de hacer es implantar una idea neutra sin Dios. En el momento que quitas a Dios, se va la sabiduría. Claro, Entonces, esto significa un retroceso en, en el ir aumentando nuestro conocimiento. O sea, ¿cómo era antes? La revolución científica, digamos, de hombres de Dios, y porque tú los ves, premios Nobel, es gente mayormente teísta, ¿no? O sea, cristianos, judíos, una poca menor en católicos y un poco menor en el resto de religiones o ateos.
Sí, pero realmente pero hombres de Dios son los que dicen, poseían ese fundamento, o sea, tenían esa tesis, empezaban con Dios para hacer su ciencia. claro, claro, o sea, Romanos 1 es muy claro, Dios se ha revelado en su revelación general en toda la creación. Entonces, como hijos de Dios, o sea, es nuestro deber poder ver qué hay a nuestro alrededor, tratar de encontrar un significado a las cosas. Ese sería el conocimiento más básico y más general que necesitamos hacer por el método de observación, ¿no? Que es el inicio en el método científico Claro. impuesto por un hombre piadoso, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver estas cuestiones, a nuestros hijos ahora no se les enseña a cuestionar. No hay un pensamiento crítico, ahora es escucha, calla. Y obedece. Entonces, este sistema de alguna manera te mete, y lo hemos discutido, ¿no? En este sistema prusiano donde tú eres un producto, te meten a una línea de proceso y va a salir un producto final en base a lo que el sistema necesita. Un obrero, gente que solo recibe instrucciones, gente que acate todas las órdenes, porque cualquier situación de pensamiento diferente se toma como disidencia, entonces tú eres un problema, ¿no? Claro. Entonces debemos entender que nuestros hijos deberían tener una convicción, un entendimiento de poder defenderlo. Entonces, este sistema no lo da. Cuando nosotros como hijos, como padres, que amamos a nuestros hijos, llevamos a nuestros hijos a este límite, te puedes esforzar más, necesitas cuestionar, necesitas ver lo que Dios ha hecho, por qué lo ha hecho, para qué propósito, qué es lo que Dios quiere que aprendamos y que al final de cuentas lo llevemos a la gloria de Dios. Esto pone las situaciones de cabeza y lo pone en un punto que jamás la educación normal va a poner. Claro. Pero aquí la pregunta sería, Eric, ¿cómo empiezo? Sí. Y es que es importante, como tú estás diciendo, entender que nos hemos creído una mentira. Nos hemos creído una mentira, nos hemos tragado la propaganda y estamos siendo de manera, ¿cómo se dice? Subliminal. Nos han entrenado a someternos. El gobierno siempre tiene la razón. Los científicos están correctos. Ellos son los que saben, ¿verdad? Nos van a decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor. Especialmente aquí en los Estados Unidos esto es nos han indoctrinado de esa manera. Y como tú lo decías, ya no tenemos un pensamiento crítico. Es decir, nos tragamos todo, ¿verdad? No hay discernimiento, como decía el doctor MacArthur, que la falta de discernimiento, especialmente en la iglesia, es como la enfermedad del SIDA, porque el discernimiento es el sistema inmunológico de la iglesia. Y volvemos al amplio cristiano, ¿verdad? Estamos hablando a cristianos, estamos asumiendo que los que nos están escuchando son cristianos, y es por eso que estamos trayendo principios bíblicos a la mesa, ¿verdad? Y es importante de entender que el punto que estamos tratando de hacer es el siguiente. Podemos educar a nuestros hijos sin necesidad de mandarlos a un sistema secular, y quizá lo podemos hacer hasta mejor, y seguro van a estar mejor preparados si los educamos en principios bíblicos, ¿no? ¿Es eso lo que estamos tratando de decir? Sí. O sea, definitivamente hay una forma diferente de hacerlo. Y que va a resonar en muchas personas, ¿ok? ¿Cómo lo hago, no? Una de las cuestiones que el COVID nos ha mostrado es, uno, no se van a morir si no van a la escuela. Dos,
hay otras formas virtuales de cómo pueden aprender. 3, el tema de socialización que tanto nos han puesto, pues resultó que ahora el gobierno los impone a que sean más antisociales que lo que nosotros queremos ser, ¿no? Entonces, pareciera que todos estos mitos se han caído en un año y Kevin Swanson maneja cantidad de homeschoolers, o sea, gente que ahora está recibiendo educación en casa. No es obviamente en el pensamiento cristiano, ¿no? Sino que están siendo educados en su casa de alguna manera y la carga se les ha venido más fuerte a los maestros, a los padres, porque los maestros ya no están ahí presencialmente. No es tan fácil, no son tan hábiles con las herramientas digitales, o al menos en México así lo empezaron a hacer. Entonces, en las redes había en broma de los maestros de diciendo, ahora sí los padres están agarrando responsabilidad. Porque es cierto, los padres no estaban siendo responsables, no estaban metiendo las manos y era muy fácil ir a una junta al cierre del mes o del bimestre y decir, maestra, no está haciendo bien su función porque mi hijo va mal. No, señor, esa es tu responsabilidad. Eso es lo que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Entonces, esas cosas se han caído y ahora el padre debe entender, puedo hacer diferente. Creo que no es tan necesario el currículum que el Estado me está dando o que la escuela me está dando. Puedo aprender de distintas maneras. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Bueno, animarles. En algún punto tú, Eric, tomaste la decisión, no sé si alguno de tus hijos pisó antes la escuela tradicional, yo lo pude, por gracia de Dios, conocer esto siendo aún soltero. Entonces, yo pude tener la oportunidad de iniciar. ¿Eso me ha eximido de errores y tropiezos? No. Todos los días tropezamos, porque la mujer hermosa con la que yo me casé es una pecadora. Y la bestia con la que esa bella se casó, o sea, yo soy un pecador. Entonces, esto crea, y mis hermosos hijos, por más que yo los ame, yo les digo, son unos pecadorcitos. Entonces, cuando empiezas a cocinar esto en una olla y lo tapas, la presión tarde o temprano empieza a subir. Y te das cuenta que lo educativo ya no es lo primordial. Claro. Hay cuestiones de carácter, hay cuestiones de relaciones, hay cuestiones espirituales que se tienen que cocinar porque el problema se enfoca en otros asuntos que ya no son matemáticas, geografía e historia. Es cómo podemos amarnos porque estamos tanto tiempo juntos. Sí, y eso es importante porque, vaya, vemos genios ahora en día, ¿verdad? Este señor que se murió, creo que fue el año pasado, Stephen Hawkins, quien era premio Nobel de Ciencia y una de las mentes más brillantes de la historia, ¿verdad? Un brillante el hombre. Y cuando vemos su filosofía y su cosmovisión, un ignorante como yo me río de cómo él explicaba el origen del universo y pensar que la explicación que él daba requería de más fe que creer que hay un Dios eterno que lo creó todo, porque él pensaba que el universo se dio por sí mismo, lo cual es totalmente irracional e ilógico, ¿verdad? Pero esta era una de las mentes más brillantes. El punto es que ahora existe mucho necio educado, ¿sí me explico? Entonces, mi meta como padre es que mis hijos tengan no data o información, vaya, por decirlo así, pero que tengan sabiduría, que tengan discernimiento y que conozcan el temor de Jehová, que conozcan a Cristo. Y
si ellos conocen a Cristo, van a tener una sabiduría muy por encima de cualquier erudito, de cualquier genio secular de ahora en día. Quizás no van a tener todo el data, toda la información que tal vez ellos pudieran tener, pero van a tener un carácter y una cosmovisión muy superior. Y como dice la palabra de Dios misma, el Salmo 19, tu palabra es una lumbrera a mi camino, ¿verdad? Una luz a mi camino. El salmista habla acerca de que la ley de Dios es perfecta, haciendo al simple sabio, ¿verdad? Y el hebreo es tan gráfico porque la palabra que se usa para el simple, para el inexperto, quiere decir una puerta abierta, quiere decir una casa con una puerta abierta, con una casa que no tiene puerta. Vaya, y este es un concepto bien simple porque ¿por qué tenemos una puerta enfrente de nuestra casa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ejercitar discernimiento, queremos mantener ciertas cosas adentro y ciertas cosas afuera. Por eso hay una puerta. Y este es el concepto que el salmista nos da. Nos dice que la ley de Dios es perfecta, haciendo al simple sabio, ¿verdad? Es decir, nos pone una puerta en frente de la casa para que podamos discernir. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo. Completamente. Y de hecho, la idea en Proverbios, ¿no? Cuando te habla del simple, debería ser tan importante para nosotros, esos 31 capítulos, en muchos programas de lectura, siempre está el leer un proverbio diario, ¿no? La mayoría de los meses, ¿no? De 31 días, pues es bueno, terminas haciéndolo en los meses 29, dependiendo si te toca bisiesto, pues leerlos un poco más, porque encuentras todo lo que necesitas de sabiduría para con los hijos. Es la instrucción de un rey hacia su hijo, y en el último capítulo, de la madre hacia el hijo, al rey Lemuel, y hablándole esa expresión, instrucciones prácticas, porque esto pasa con nosotros. La Biblia queda tan encima que jamás lo aterrizamos. Entonces tus hijos aprenden del arca de Noé, tus hijos aprenden de David, prácticamente qué significa, en la historia de la redención, qué significa, cómo eso es relevante para mí en este momento, cómo es que el arca de salvación que Noé hizo con madera, pues resulta que el arca de salvación que Cristo proveyó con madera, que los romanos hicieron una cruz, es tan relevante. Entonces, cuando empiezas a entender esto y tú empiezas a aplicar esos conceptos de forma práctica, tus hijos ven que la Biblia tiene un sentido real a nuestros días, porque ellos dicen, oye, eso que fue escrito hace 6,000 años, o sea, ¿eso cómo me alcanza? Tiene relevancia, ¿eso cómo tiene relevancia y aplicación. Es relevante, absolutamente. Exacto, perdón, 3,400 años en el tiempo de Moisés. Eso fue escrito, o sea, Génesis, oye, pasa mucho tiempo ya, los científicos lo debatieron. No es cierto, o sea, necesitamos afirmar a nuestros hijos en algo tan clave. Me encanta cuando la mayoría de las cosas que se levantan en nuestros días atentan con Génesis 1 al 11. La gran importancia que nuestros hijos puedan estar afirmados en Génesis del 1 al 11, que es la creación, que es el matrimonio, cómo es que creó Dios hombre y mujer, cómo es que tenemos un mandato cultural de tener hijos, cómo es que el pecado vino, la caída, cómo es cuestiones de racismo que ahora vemos. O sea, ¿te fijas la gran importancia que tiene Génesis 1 al 11 y que es tan relevante en nuestros días? Un malentendimiento de eso, ¿sabes qué ocasiona? Black Lives Matter. Claro. ¿Sabes?
ocasiona tantos problemas de feminismo, tantos problemas de los lobby LGBT. Entonces, esta información, educar a nuestros hijos en cuestiones tan prácticas, lo preparan para enfrentar al día de hoy lo que ellos creen, todos los lo que ismos, ellos todos los opinan, y tener ismos, una... todos los ismos que vemos ahora en día Sí, se tratan en el Génesis del 1 al 11. Toda la rebeldía, la revelación que vemos en contra de las leyes de Dios, todas esas cosas están tratadas y se explican y se les da sentido en el libro de Génesis en 1 al 11. Todas estas cosas las encontramos ahí. Y padres, este es el punto, que en la educación secular que sus hijos están recibiendo, en ninguna parte aparece el libro de Génesis como la explicación del por qué estamos aquí. Es decir, no aparece en el radar secular. En el sistema secular, la fundación es que el universo existe por sí mismo, ¿verdad? Fue el Big Bang, lo que se llama la gran explosión, y que el universo vino a la existencia por medios naturales. No se contempla un creador en el sistema secular. Y eso es a lo que el hermano Tony se refiere, al hecho de que cuando removemos el Génesis de la mente de nuestros hijos, estamos removiendo la autoridad, la autoridad objetiva. Es decir, si removemos la autoridad de Dios de la conciencia, de la mente de nuestros hijos, entonces con lo único que nos quedamos es con la opinión del hombre, y el que tenga el garrote más grande o la batuta más grande gana. ¿Sí me explico? Porque no hay un objetivismo, el relativismo nos invade. Entonces esto es lo que estamos viviendo ahora en día. Lo que estamos viviendo ahora en día no vino a pasar, no vino de un vacío, no apareció de la noche a la mañana. Estos son los resultados de la indoctrinación de Hollywood y de la educación secular, por decirlo así. claro, claro, ¿no? Y es fundamental. La cuestión esta es, la palabra de Dios es relevante, es aplicable en nuestros tiempos y nos da la pauta como un manual de usuario. Digo, todos los latinos, sobre todo, productos, cuando se descomponen o hay un problema, me acuerdo del manual de usuario. Lo mismo hacemos con la Biblia. Hasta que tenemos problemas, ay, ya no puedo con mi matrimonio, ya no puedo con mis hijos. Ahora sí me acuerdo de que pareciera ser que hay alguien que sabe más al respecto, porque nos creo. Claro. ¿Por qué no hacerlo desde antes? Y si me permites, Eric, déjenme externarles algo. ¿Qué es lo que sucede cuando viene a nuestra vida la idea de educar misional y tú deseas que tus hijos vengan? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, te platico una historia rápida. En algún momento, hace como 3 años, en mi casa, en la parte de arriba tenemos una cisterna marca Rotoplas. Bueno, en México lo decimos un Rotoplas, ¿no? Es un tinaco que puede almacenar agua cuando tengas problemas. Resulta que la tapa de arriba se voló y pues un pájaro llegó y por el calor estaba ahí, ¿no? Como que se refrescó o quería tomar agua, no lo sé, pero ya no pudo salir, se ahogó y se murió. Adentro. Entonces, esa agua es la que nosotros usábamos, adentro. Esa agua es la que nosotros usábamos para lavarnos los dientes, para cocinar, nos bañábamos, nos lavábamos las manos. Y de pronto, por una fuga, nos dimos cuenta que necesitábamos solucionar la fuga, y al subir el plomero a solucionar la fuga, se dio cuenta que el Rotoplas tenía un ave putrefacta y toda la base del Rotoplas estaba podrido. Estaba contaminada. Bueno, cuando lo empiezan a lavar, sí, cuando lo empiezan a lavar,
y pues nosotros pues usábamos esa agua para todo, ¿no? Imagínate el problema y de lo que Dios nos libró. Cuando empieza a tallar el fondo del tinaco, pues el agua no sale tan limpia porque están removiendo toda esa suciedad. Porque cuando inicias el proceso, va a hacer exactamente lo mismo. Va a empezar a salir, como decimos nosotros, cochambre que hay al interior de nuestros corazones que no nos habíamos apercibido. Y esto es lo primero que tenemos que alertar y decir, hermanos, eso era algo normal. Inicialmente es un proceso de mayor dificultades porque es una confrontación con tu carácter y el carácter de tus hijos y las deficiencias que nosotros tenemos. Al interactuar, ¿no? Cuando nos dedicamos a la educación de nuestros hijos en el hogar, vamos a estar, esas cosas van a surgir, van a salir a la superficie, porque estamos interactuando. Y es en el esquema bíblico, es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere, es la prescripción de Dios. Por ejemplo, vemos cuando Dios hace la perfección de la creación y dice que es bueno, la bendice, le da la benedicción, pero hay algo que Dios dice que no está bien en toda esa perfección, y no es que haya algo malo, sino que está incompleto, y que es que al hombre le falta compañía. Entonces Dios nos hizo para ser sociales, para tener relación. El problema es, como tú lo indicabas al principio, tenemos a nuestros hijos que nacen con la naturaleza adámica, es decir, son pecadores, nacen pecadores porque heredan el pecado de nuestro antepasado Adán. Nosotros somos pecadores, padres, nuestras esposas son pecadoras. Entonces tenemos un montón de pecadores interactuando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, va a haber conflicto. Y quizás esta es una de las razones, por lo menos aquí en América, aquí en los Estados Unidos, probablemente quizás esta es una de las razones por la cual padres no se animan a educar a sus hijos en el hogar, porque no quieren tratar con el problema de los hijos porque los abruma. Y se nos hace más fácil mandarlos a la escuela y de esa manera podemos descansar un poco de ellos, ¿verdad? Entonces hemos sido culturizados a pensar y a ver, vaya, ahora en día en esta cultura a los hijos se les ve como un estorbo, se les ve como una carga, ¿cómo se dice? Una pena, se les ve como un estorbo, no como una bendición, ¿verdad? Y por esta ideología y este sentimiento y esta actitud vemos que ahora el aborto es endémico. ¿Por qué? Porque se nos ha indoctrinado a ver a los hijos como una carga y no como una bendición, ¿verdad? Entonces todo esto tiene consecuencias, y espero que esto les ayude a conectar, como por decirlo así, a poner los puntos sobre las sillas, ¿no? O sea, a ver que todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque a veces me da risa y quizás es río por no llorar, por decirlo así, ¿verdad? Cuando veo cristianos que están indignados al ver toda la locura del mundo y todo el homosexualismo y todas las cosas que vemos que el mundo, el transgenderismo y todo lo que estamos viendo ahora en día, que, ¿verdad? Y el mundo está cayendo a pedazos y veo cristianos que están indignados y enojados y bueno, pero yo les pregunto, ¿a dónde están tus hijos? No, pues están en la escuela pública. Oh, pero tú estás enojado porque estás viendo todas estas cosas que el secularismo está haciendo y los estás mandando al sistema madre, o sea, los estás mandando a la raíz a ser indoctrinado de esta manera, y aún así estás indignado. O sea, eso es irónico, ¿no? O sea, es irónico que nos quejamos del estado de la sociedad, mas sin embargo los mandamos a la fuente de todas estas ideas.
¿verdad? Porque muchas de estas cosas que vemos ahora en día en la sociedad se pueden rastrear a la aula de educación secular, ¿verdad? Y lo que comentas es una realidad, es una tristeza, pero los cristianos hemos abandonado la cultura, hemos abandonado el mundo fuera de nuestras cuatro paredes de la iglesia local. Y no hemos entendido que el reino de Dios abarca todo, no hemos entendido lo que Cristo logró en la cruz. El Salmo 2 es muy claro cuando el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Mateo 20, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, en base a esta declaración, en base a lo que sucedió, y haz discípulos a todas las naciones. No es cualquier cosa. No dice, haz discípulos solo al interior de la iglesia. No dice, solo preocúpate por tu casa. El reino de Dios se extiende a todo lugar, porque el Salmo 24 es muy claro, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Entonces, mi hermano, no podemos tener esta actitud que tú dices de rasgarme las vestiduras por lo que está pasando en el mundo, si yo como cristiano no estoy siendo sal y luz. Si yo como cristiano, y como dice el Salmo 27, no estoy preparando a mis hijos como flechas en manos del valiente que van a ser lanzadas de tal forma que impacten el mundo y que puedan dar directo en las tinieblas para traer luz del evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No, los padres dicen, es suficiente con que mi hijo pueda salir de Harvard. Es suficiente con que mi hijo pueda tener un PhD y que pueda tener un salario anual de 6 cifras. ¿Es en serio? ¿Eso es el todo del hombre? Entonces no estamos entendiendo lo que el Creador está diciendo. Y todo inicia en que tenemos iglesias débiles que no están siendo oradas. Por ende tenemos sociedades débiles. Esto es una realidad, pero todo inicia porque mamá y papá no estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos involucrados en la educación de nuestros hijos. Entonces, hermanos, no es necesario que tengamos el título universitario para educar a nuestros hijos. Tenemos la suficiencia de la palabra de Dios. Hermanos, créanos, si ustedes educan a sus hijos en el temor y la sabiduría de Dios, sus hijos van a estar más que preparados para el mundo. Un poquito de matemáticas, un poquito de sentido común, es todo lo que ellos necesitan por la mayor parte. Ahora, claro, hay excepciones, no tenemos nada en contra realmente de educarnos o de la educación, pero estamos en contra de entregar la mente de nuestros hijos a ciegas, sin discernimiento. Yo conozco casos de hermanos que han entrenado a sus hijos y sus hijos han ido a la universidad, pero cuando ellos llegaron ya a la universidad, ellos estaban preparados para confrontar las ideologías del hombre, cual ellos iban a ser enfrentados con estas ideologías. Estaban preparados para refutar, para discernir. No se tragaron el anzuelo, ¿verdad? No fueron como carne de cañón, sino que tenían ya una cosmovisión, es decir, una idea fundamental. Estaban cimentados en la palabra de Dios, estaban listos para enfrentar las ideologías humanísticas del sistema secular, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que no se puede perseguir una carrera o algo así, pero mínimo estar involucrados al 100% en la educación de nuestros hijos, ¿verdad? No estamos en contra de la educación, estamos en contra de las mentiras que, vaya, por decirlo así,
las mentiras que se enseñan con la educación que se le da a nuestros hijos en las escuelas. Como dijimos, no es parcial. Ellos tienen una agenda y la agenda que llevan va en contra de la Biblia. Y muchas veces hay muchos maestros que no saben, porque no estamos, como dijiste, no estamos entrenados a pensar críticamente, no conectamos los puntos, no relacionamos las conclusiones lógicas a las cuales nuestras ideologías nos llevan. Y hay muchos maestros que realmente están enseñando cosas que van en contra de la Biblia, y muchos incluso son cristianos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Un sistema de educación que remueve a Dios de la mente y la conciencia del individuo es un sistema que se eleva en contra de la ciencia de Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Juan, ¿qué es lo que Juan dice en el prólogo al abrir Juan, el Evangelio de Juan? ¿Qué es lo primero que Juan dice? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice Juan, y todo lo que existe, todo lo que ha sido hecho, todo ha sido hecho por medio de Él, y no existe nada que no se haya hecho por Él. Entonces aquí Juan está revelando este Dios que está velado en el Génesis, ahora lo revela y nos dice que es Cristo. Ahora tienes un sistema secular que nos dice que no fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios por el Señor Jesucristo, sino que somos el producto de la suerte, del Big Bang, venimos de los changos, ¿no? ¿Verdad? El hombre no tiene dignidad más la que la sociedad le asigna, y por eso es que podemos ver que la lógica sigue y podemos decir que un bebé no tiene vialidad o no tiene ningún valor hasta que nace, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya removimos la imagen de Dios de la ecuación, ¿verdad? Todo esto es el producto de remover la autoridad de la mente y conciencia del individuo. Sí, te perdí un poco al final, pero entendí la idea. Y estas ideas, Eric, o sea, por ejemplo, el oponerte ha tenido sus consecuencias. O sea, si tú te remontas, por ejemplo, en los tiempos de la esclavitud, ¿por qué era la esclavitud? Bueno, porque estas personas eran de segunda categoría. Así como hay gente, bueno, venimos de la evolución, dicen ellos, hay gente que no está tan evolucionada, entonces no tiene tanto valor. Africanos no tienen valor porque son negritos. Claro. O los que son de tal color no tienen valor. Bajo esta ideología. Exacto, bajo esta ideología. Los nazis decían, los judíos no tienen valor. Entonces te das idea que estos ismos, estos pensamientos del evolucionismo, del darwinianismo, afectaron de tal manera que ocasionaron genocidios. Claro. Porque estos sistemas de creencias impactaron, y cuando ellos tenían el poder, mataron a muchas personas. Entonces te das cuenta que lo que le enseñan a nuestros hijos importa completamente. Claro, lo que vemos en el Holocausto, ¿verdad? Lo que tú te refieres, lo que hizo Hitler, el nazismo y todo eso, la esclavitud de los negros y todo esto, ¿verdad? Todo esto son las consecuencias de llevar esas ideologías darwinistas a su conclusión lógica, ¿verdad? Esta es la consecuencia de llevar esas ideologías darwinistas a sus conclusiones lógicas. Esto es lo que estamos viendo aquí. Si partimos de un punto de vista que el hombre es el producto de la evolución y no el producto de la mano de Dios, entonces, ¿qué me quita a mí de maltratar a mi hermano, el ser humano? O de decir, bueno, los negros son inferiores al blanco, ¿verdad? Eso era la filosofía de los nazis. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían evolucionado a un nivel como los nazis, ¿verdad? Entonces todo esto que vemos en el Holocausto y la esclavitud
son las conclusiones lógicas de remover a Dios de la ecuación, no de la mente del individuo. Sí, se había ido un poco la señal. Sí, correctamente lo que tú comentas. Y para tratar la idea que había iniciado ahorita cuando inicias, eh, pues esto va a trastocar situaciones relacionales, primeramente con tu cónyuge, porque a lo mejor mamá va a percibir de que no estás involucrado, de que necesitamos poner en orden distintas cosas, porque solemos decir, es que papá trabaja, pero ¿te has puesto a pensar la cantidad de trabajo que tiene mamá en casa? También trabaja y de una forma no remunerada y a veces no agradecida, pero trabaja muchísimo. A veces por pues presente el último embarazo para mi cuarto hijo, me tocó estar y ser amo de casa por 10 días. Era un desastre. Yo no podía ser tan bueno como lo es mi esposa. Yo recuerdo mal terminaba del desayuno y estaba lavando la loza cuando ya tenía que empezar a hacer la comida y cuando ya tenía que volver a lavar la loza. Y yo decía, yo no sé cómo lo hace mi esposa, perdóname porque no he valorado esto. Entonces, realmente tiene un trabajo muy grande y la esposa empieza a decir, hey, estamos trabajando juntos al respecto. ¿Qué va a pasar? Segundo problema, relaciones con los hijos. Pues te das cuenta que el hijo, tan bello que ese carácter también te pareces tanto, empiezas a chocar y ya no parece ser de tanta bendición estar tanto tiempo juntos. Y tú das gracias a Dios por las protecciones, porque si no tiras al chamaco por la ventana y empiezas a ver que hay conflictos. Te empiezas a dar cuenta que hay problemas de carácter. Te empiezas a dar cuenta que hay problemas de hábitos y disciplinas al interior de casa. Todo esto se empieza a cocinar en el momento que estamos. Y lo hemos tenido que decir. Si tú no pones a Dios a lo primero y tú estás mucho tiempo confrontando a tus hijos con tu pecado y Dios no está entrando, créeme, la educación en casa no va a ser de bendición, sino todo lo contrario. No se trata solamente el dejar de ir a la escuela per se y amarlo con toda tu mente, con toda tu voluntad y con todas tus fuerzas. En el momento que lo sacamos de la ecuación, Eric, no es posible. No podemos hacerlo si la palabra de Dios no es el fundamento, si no toca a los puntos, no va a ser posible. Quisiera compartirte una imagen. Hay un hombre de Dios, un bello hombre de Dios llamado Elías Matus. Él es un chileno y tiene un web y tiene, digamos, instrucción acerca de educar en el hogar y en los temas de fundamentos de la educación. Él compartía este gráfico que quisiera ponerte rápido, si me permites. Nada más dime si lo puedes ver cuando ya esté ahí, en vez de que veas mi cámara. Se ve excelente, se ve muy bien. Entonces, ok, él mostraba esto, porque muchos padres dicen, ¿qué voy a hacer? Porque queremos agarrar todas las cosas a la vez. Y él decía, es como tener un mazo de cartas. Tú tiras un mazo de cartas, no vas a poder cachar o agarrar todas a la vez. Vas a tener que agarrar poco a poco las cartas. Tenemos muchos cabos sueltos. Y dice, bueno, hay que ser fiel en lo poco. Entonces, en la pirámide está de lo menos importante a lo más importante. La mayoría de los padres que inician esto, la pregunta es todo dirigido a la enseñanza. ¿Qué currículum? ¿Qué es lo que voy a enseñarles? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Todo es enfocado en la enseñanza. Déjame te digo que la enseñanza es lo menos importante en el proceso. Es importante, pero es lo menos importante. Tienes la situación de la cultura del hogar, darte cuenta que tus hijos
y que tú y que yo no soy dice temprano, no soy bueno acostándome temprano, no soy bueno cumpliendo una agenda. Entonces te das cuenta que la cultura o los hábitos y disciplina no son de lo mejor. Tercero, era lo que hablábamos ahorita, la relación con los hijos no es lo mejor. Por eso te encuentras en pasajes en donde está Pablo diciéndole a Timoteo que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Y tú dices, ¿cómo es que tienen que enseñar a amar a sus hijos? Bueno, va a haber un momento en que las madres van a sentir una emoción, no es meramente emoción. Va a haber problema de relación con los cónyuges. Tenemos que tener una buena comunicación, pero lo más importante de todos, la base de donde esta construcción, si no está el fundamento apropiado, la construcción se derrumba. Nuestra relación con Dios de forma personal y con familia, que es el tema que hemos hablado de adoración familiar. Entonces, tratando de traer a la idea, ¿qué es lo más importante? Padres, miren la pirámide. Es bueno que tengamos duda acerca del currículum, pero es lo menos importante. Claro. Veamos qué necesitamos cambiar al interior, qué cosas vamos a tener que ser humildes para doblar nuestras rodillas con nuestros hijos y decirle, yo también soy un pecador y estoy al lado tuyo, del lado del maestro, como una oveja, necesito ser pastoreado por el buen pastor, hijo, igual que tú lo haces, porque tengo deficiencias de carácter, porque no estoy terminado y porque el Señor sigue formándome a la imagen de su Hijo cada día. Entonces, cuando eso tú lo tienes en perspectiva, créeme, lo demás casi viene por añadidura. Entonces, esto es lo más importante que yo quisiera compartir para que los padres puedan ser alentados. Claro que hay desafíos, claro que hay temores, pero recuerden, tenemos a Dios. Si tú y yo recordamos a Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que lo va a tomar y lo va a sacar de la tierra, él no sabía dónde lo iba a llevar. Iba a un lugar donde Dios le iba a mostrar. No sabía dónde, pero sabía precisamente con quién. ¿Sabes qué, querido padre? A lo mejor te vas a encontrar muchas piedras en esta cuestión de la educación en casa, pero déjame decirte, lo más importante es quién está a nuestro lado, quién nos sostiene, quién nos fortalece, el Dios Todopoderoso. Mi hermano, padres, mandó a un tartamudo con el hombre más portentoso y él le dijo, no te preocupes, yo voy a hablar. Entonces, créeme, Dios tiene el poder de ayudarte. Y la Biblia, Eric, está llena de hombres cobardes como Gedeón, de hombres inexpertos, a lo mejor como el rey Josías o como David, siendo un pequeño, pero Dios diciendo, no se trata de ti, no se trata de tus deficiencias, porque como le dijo a Pablo, cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. ¿Y cómo es que Dios escogió a lo necio de este mundo para mostrar su sabiduría y su excelencia de tal forma que al final Él se lleve la gloria? Amén. Entonces, eso se trata de obediencia en fe, no tanto de lo que nosotros somos suficientes. Y yo creo que con eso pudiera resumir la importancia del fundamento. Amén, amén. Hermanos, lo que el hermano Tony nos ha dicho es algo realmente indispensable para nosotros como cristianos. La educación no lo es todo. La enseñanza, por decirlo así, la enseñanza de lo básico, la educación no es lo primordial para nuestros hijos. El que ellos obtengan un éxito secular, que obtengan bienes materiales, el éxito como el mundo lo define, ¿verdad? La salud, dinero y amor, realmente no es la meta, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Salvador lo dice claramente. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? El Señor también le dice
a los creyentes nos dice que primero debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y que el resto vendrá por añadidura. Entonces, si nosotros nos enfocamos primero en inculcar y discipular a nuestros hijos con el amor de Dios, con el temor de Dios, la sabiduría de Dios en su palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo muy claro que la escritura tiene el poder de hacerte sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, y que la escritura es el aliento de Dios, que es buena para redarguir, es decir, para instruir, para corregir, para que el hombre esté adecuadamente preparado para toda buena obra. Y Pablo, cuando lo dijo claro, y quiso decir lo que dijo. Entonces, espero que con eso nos demos cuenta de que la meta no es que nuestros hijos tengan muchas cosas materiales, ¿verdad? Como padre, obviamente, ¿qué padre no quiere que nuestros hijos tengan una buena vida? Sí, que no les falte nada. Claro, todos queremos eso para nuestros hijos, pero no es la meta, hermanos. Y la cuestión, la pregunta es, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para que nuestros hijos puedan tener todos los bienes materiales que nosotros quizás nunca pudimos tener o que queremos que ellos tengan? ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Cuál es el precio que nuestros hijos van a pagar? ¿A qué precio? ¿A qué precio vamos a obtener la meta de lo material? ¿Verdad? No sé si me expliqué bien, pero espero que tenga sentido. Entonces, vamos a parar aquí, hermanos. La próxima vez vamos a continuar con esta conversación. Tuvimos un poco de problemas con el internet, lamentablemente se cortaba y todo esto, pero creo que se puede entender la mayoría, o sea, la mayor parte, el 90% de la conversación es coherente, se entiende bien todo lo que el hermano compartió con nosotros, el hermano Tony. Y le doy gracias al Señor por su amistad del hermano Tony, por lo que él ha aportado a esta conversación. Si el Señor en su providencia lo permite, vamos a continuar esta conversación con el hermano Tony, y vamos a continuar entrando, y vamos a hablar también acerca de las más a fondo acerca de las alternativas. En la descripción de este video vamos a dejarles un link para ¿cómo es que se llama el hermano Tony? El Generations en español. Bueno, lo que pasa está siendo, apenas se está formando. Yo de hecho he participado y ahorita estamos en el proyecto para traducir, pero en español solamente te encuentras los estudios de Proverbios y un libro que yo traduje que se llama ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y ahorita estamos trabajando en 2 libros que se llama Tomando a Jesús, o llevando a Jesús en el y tomando a Jesús solo y tomando a Jesús en el ¿no? Entonces sí, estamos empezando apenas con el currículum en español. En inglés sí ya está, desde primero hasta el nivel 12, ¿no? Que sería preparatoria, digamos, en nuestro sistema. Sí. Pero en español hay otros currículums que podemos de alguna forma comentar, pero la verdad, en lo que yo he estado conociendo, ninguno confronta y sostiene la cosmovisión como lo hace. Entonces, ¿qué más quisiéramos que apresurar un poco la traducción para que pudiera llegar pronto, ¿no? Sí. Pero estamos limitados en recursos ahorita. Sí, es cierto. Desafortunadamente el hermano Kevin es tan ocupado. La verdad es que ese hombre es muy ocupado, pero es un gran varón de Dios. Bueno, vamos a hablar más
si Dios lo permite, la próxima ocasión, un poco más acerca entrando un poco más, por decirlo así, más en el asunto, ideas. Vamos a tratar de darles un poco más de ideas, cómo puede empezar básicamente, ¿verdad? Como estaba diciendo el hermano Tony, esto es vida, esto es hacer vida juntos, esto no es, vaya, o sea, no tenemos que seguir el sistema secular, ¿verdad? Y nosotros aquí cuando lo hacemos en nuestro hogar con nuestros hijos, esto es parte de la vida. Hay días buenos, hay días malos. A veces llego a la casa, mi esposa está súper abrumada con los niños. Hay días perfectos, hay días malos, y por la gracia de Dios continuamos perseverando. ¿Por qué? Porque esto no es, no tenemos una fecha en la cual tenemos que decir, tenemos que acabar. No, porque no lo vemos así. Esto es el proceso de la vida. La vida hasta que el Señor nos lleve. Entonces, nunca vamos a dejar de ser padres, nunca vamos a dejar de ser hijos. Entonces, esto, de la manera en que lo observamos, es pasando la fe a la siguiente generación. Entonces, no vamos a acabar con la graduación de nuestros hijos. Vamos a seguir. Entonces, tenemos toda la vida para este proceso hasta que Dios nos mande a llamar o Cristo regrese, ¿verdad? Y es importante tener eso siempre presente. Vivir con la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser parte integral, ¿no? de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Tiene que ser parte integral. La expectativa que nuestro Señor puede regresar en cualquier momento, ¿verdad? Y tenemos que vivir al alba, tenemos que vivir, como dice en Mateo 24, siempre alertas, orando y ocupados en la obra de Dios. Nuestro primer ministerio, nuestros hijos. Esa es la primera esfera, ese es el primer campo de evangelización. Nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar el mundo y entregar a nuestros hijos a César, verdad? O sea, primero los hijos y luego lo que sigue, ¿verdad? No es cuestión de que uno o el otro, no, ambas cosas son importantes, pero cada una tiene su lugar y su prioridad, ¿verdad? Entonces, les agradecemos, hermanos, por haberse quedado con nosotros, y le pido al Señor que se encuentran esto de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo y de honor a Cristo, que nos ayuden orando por nuestro ministerio. Nos pueden encontrar también en el Facebook, la Exposición Evangélica Reformada. Ahí nos pueden encontrar también. Les pedimos sus oraciones y que nos ayuden promoviendo este programa, compartiéndolo con sus amigos. Nos dejan el like o algún comentario. Eso también ayuda a que el programa se disemine, porque así es como el YouTube funciona. Hermano Tony, las últimas palabras para despedirte de nuestra audiencia en esta noche. Pues únicamente agradecerles el tiempo. Pues somos un par de hombres falibles que pudiéramos hablar más de qué no hacer en la educación en casa. Realmente tenemos tantas fallas, pero animarlos, invitarlos, exhortarlos, amemos a nuestros hijos. Y ustedes pudieran decir que es que todo hablan de la Biblia, todo es de la Biblia, todo es de Dios. Hermano, es el todo del hombre. Entonces, temer a Dios es el todo del hombre. No podemos separarlo. En el momento que no entendamos esto, perderemos el rumbo. Entonces, anímense, tomen valor. Claro que hay desafíos. Nadie dijo que sería sencillo. Es un morir a yo constante. A nadie nos gusta, pero es parte del discipulado. Toma tu cruz. Y sí, discípulos, eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Ese es el entrenamiento.
todos los días, cada día. Entonces, no hay forma que podamos escapar de esta responsabilidad que tenemos. Entonces, tengan ánimo, Dios está con nosotros y no nos abandonará. Esa es una promesa increíble. Entonces, esperemos con el favor de Dios seguirnos viendo y que sea de bendición para tu vida. Bueno, amigos, entonces nos veremos, si el Señor Jesucristo no regresa, nos veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Que el Señor los bendiga.